El concepto griego del azar. Un ensayo de Iván de los Ríos Gutiérrez. Introducción general. El trabajo que presentamos a continuación nace de una cierta pasión filosófica por la incertidumbre, una pasión antigua e impertinente. Cotidianamente experimentamos la necesidad de someter a esquemas explicativos acontecimientos que no dependen de nuestra voluntad ni de nuestros deseos, sucesos que escapan por completo a nuestra previsión y control y que, sin embargo, inciden significativamente en el decurso de nuestras vidas. Decimos incertidumbre, pero lo cierto es que aquella pasión brota de una certeza inapelable y también antigua, también sin duda impertinente, el carácter inestable y permanentemente cambiante de la existencia humana. Este trabajo nace de la constatación de dicha certeza y de la inquietud derivada de la misma. Una inquietud que nos empuja a preguntar por el sentido de aquellos acontecimientos parcialmente inescrutables que irrumpen en nuestras vidas generando espacios de significación práctica, esto es, favoreciendo o frustrando inesperadamente un determinado proyecto vital. Eventos que desbaratan la inercia psicológica y el sosiego existencial que nos procura todo el acontecer pautado, regulado y comprensible, y que el lenguaje común engloba en la categoría inequívoca, plástica y difusa de lo fortuito, aquello que no se produce ni siempre ni la mayor parte de las veces, desencadenando no obstante alteraciones relevantes en el interior de una trayectoria intencional guiada por la planificación racional, el proyecto y la expectativa. El trabajo que aquí presentamos es, por tanto, una investigación sobre el azar, una aproximación histórica y teórica a la experiencia del azar y al concepto derivado de la misma. Ahora bien, semejante afirmación reclama una nueva impertinencia, pues, en efecto, tanto el objeto seleccionado como el título que encabeza esta tesis doctoral parecen a todas luces inadecuados. La razón es muy sencilla. Decimos el concepto de azar cuando sabemos que el azar carece de concepto. El azar es la instancia paralógica por excelencia. Si escuchamos a Aristóteles en Física 2, el azar carece de concepto y el concepto, por su parte, no contiene en sí mismo nada que pueda someter, dominar e identificar. Eso que, sea lo que sea, aglutinamos bajo el término español de origen árabe, azar, y que tal vez comprenderíamos mejor con la ayuda del vocablo alemán Zufall, el latino accidens y el griego tuxón. El azar no constituye en absoluto un caso de concepto, un caso sí, sin duda. Esto es exactamente lo que constituye, lo que genera y lo que posibilita el azar, la singularidad del caso, pero no desde luego un caso de concepto. Esto no quiere decir que el azar no sea un asunto digno de ser pensado, debatido y discutido en el marco de la reflexión filosófica. Podríamos incluso afirmar que se trata de un tema relevante
para la filosofía aventurarnos a declarar que el azar es una cuestión filosóficamente urgente. Al menos eso es lo que podríamos alegar después de leer aquellos pasajes de dialéctica negativa en los que Theodor W. Adorno escribe que lo urgente para el concepto es aquello a lo que no llega, lo que el mecanismo de una abstracción elimina, lo que no es de antemano un caso de concepto. Pero si Adorno está en lo cierto y el azar urge a la especulación filosófica, más relevante resulta aún el hecho palmario de que la experiencia humana de la fragilidad de la existencia se filtra en multitud de canales expresivos al margen de la prosa especulativa. En efecto, la necesidad de interpretación del acontecimiento fortuito supera ostensiblemente los límites del discurso filosófico, y ello en la medida en que el azar, lejos de pertenecer a la terminología filosófica de manera exclusiva, constituye un factor característico de la condición humana en su nivel más elemental, un fenómeno cotidiano presente en todos y cada uno de los contextos en los que encontramos individuos que llevan a cabo acciones deliberadas con el fin de conseguir objetivos deseados. En todo contexto, en fin, en el que la precisión, el control, la certeza y la eficacia no pueden ser garantizadas, el azar es un índice de la condición humana. Su proximidad nocional con el carácter incierto de la existencia es indiscutible. Lo cantaba ya la lírica arcaica, lo cantaba Arquíloco y Simónides, Barquímedes y Tirteo, lo cantaba Píndaro y lo repite Creusa en el Ión de Eurípides. Así son los mortales, nada permanece en el mismo estado. Así son las cosas relativas a los mortales. Así es lo humano. Nada permanece estable. Las cosas humanas, caracterizadas, como vemos, por esta dislocación perpetua, por la vulnerabilidad, la mutabilidad y la incertidumbre, nunca han encontrado una localización precisa ni un soporte teórico medianamente consistente en el marco de la investigación científica, y no únicamente en el sentido moderno del término científico, sino tampoco, por ejemplo, en el paradigma global de la Entignum griega y en el proyecto de una sistematización de la complejidad plural del ser en su conjunto y de la gnosis en sus diversas acepciones. Las cosas propias de los mortales, entonces, que es como deberíamos pensar en el voluntad del pasaje euripídeo, no constituyen objeto de ciencia ni son susceptibles de localización teórica específica, porque la ciencia, bien lo sabemos desde Parménides, Platón y Aristóteles, se ocupa de lo que es siempre o la mayor parte de las veces de lo permanente e inmutable, de lo esencial, necesario y eterno. Las cosas de los mortales, en cambio, son imprevisibles, variables y contingentes, tanto como decir filosóficamente insignificantes, filosóficamente esquivas y, por ende, merecedoras de un destierro histórico al ámbito ontológico residual de la accidentalidad y la singularidad accesoria. A pesar de ello, tal vez tuviera razón Émile Cioran al sentenciar que la grandeza de un pensador debe medirse
por su capacidad para abordar lo insignificante, por su habilidad para dominar lo ínfimo, pues lo esencial, concluye el rumano, no ha requerido nunca del menor talento. La actitud filosófica se hace fuerte en confrontación directa con las instancias del griego del pensar discursivo y se hace fuerte, por lo tanto, por la neutralización del riesgo como por la valoración exacta del mismo. A lo largo de las próximas páginas desearíamos intervenir filosóficamente en favor de tales instancias del riesgo. En concreto, en favor de lo accidental y del caso, de la coincidencia y el mero encuentro fortuito carente de toda fundación epistémica determinable. Y desearíamos hacerlo en nombre de las cosas humanas y de la mano de una determinada experiencia de la incertidumbre, esa que hemos llamado la experiencia griega del azar y que culmina en la primera y, a nuestro juicio, más completa fijación conceptual del fenómeno fortuito. Nos referimos a la doctrina aristotélica sobre el azar, la suerte y la casualidad en la física segunda. ¿Por qué Grecia? ¿Por qué Aristóteles? El ámbito del problema que hemos perfilado más arriba se vincula a un proyecto determinado, la reivindicación de un espacio reflexivo para el horizonte de lo fortuito, lo casual y lo accidental. El esfuerzo conceptual de habilitación filosófica de los ámbitos coyunturales de la realidad encuentra en Aristóteles uno de los más firmes representantes. En este sentido, nuestro objetivo inicial era realizar un recorrido pormenorizado por la que constituye la primera doctrina filosófica en torno a la suerte y la casualidad, la teoría aristotélica sobre azar y sobre determinismo diseñada en Física 2. Sin embargo, investigación de tales pasajes depara al lector múltiples sorpresas. En primer lugar, dicho ensayo de sistematización teórica se apoya en la constatación cotidiana de una terminología de la incertidumbre. En efecto, Aristóteles advierte que el uso ordinario del lenguaje, muchos acontecimientos, las excepciones causadas accidentalmente que pertenecen al orden de los fines, son atribuidos a la suerte y a la casualidad. De manera que el interés por la doctrina aristotélica remite desde sus primeros compases al orden de la lengua griega, en la que se transmite y pervive una determinada experiencia de la incertidumbre, es decir, del hecho cotidiano de que muchas cosas acontecen de modo inexplicable al margen de nuestra decisión y nuestros deseos. En segundo lugar, el examen de las lecciones sobre filosofía natural en las que se dirime el conflicto parecen orientadas por intereses poco naturales y poco científicos, si se nos permite la expresión. A medida que avanza la investigación, descubrimos que en efecto el interés que mueve los análisis aristotélicos de azar e indeterminación no se restringe a la dimensión epistemológica o estadística que el término azar sugiere en nuestras mentes modernas. Antes, al contrario, el estudio aristotélico está regido por un interés eminentemente práctico, esto es,
por el deseo de traer a concepto, por ejemplo, de explicar en clave especulativa el modo en que ciertos acontecimientos de origen incierto irrumpen de manera significativa en el curso vital de un agente racional y moral. El deseo meridiano de responder a la más simple y común de las preguntas: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora y de este modo? Ambos factores, el interés lingüístico por el vocabulario del azar y la praxis como dimensión rectora al azar aristotélico, un paso atrás, un acercamiento a las prácticas discursivas prearistotélicas en las que se asienta el vocabulario de la incertidumbre. La primera doctrina filosófica sobre la suerte y la casualidad está enraizada en el orden discursivo independiente del filosófico. En concreto, en los modos plurales en que los diversos canales expresivos del espíritu griego, desde la épica homérica hasta la prosa científica, se hacen cargo de la precariedad de la existencia y de la imposibilidad de explicar plenamente la complejidad de nuestras vidas. Eso que imponen ambos factores es, por tanto, la atención al modo que el concepto de Aristóteles se propone delimitar. Azar va creciendo histórica y semánticamente hasta convertirse en el vehículo expresivo de los límites de la explicación racional y de la acción deliberada. Por todo ello, la atención a la primera doctrina filosófica del azar nos parece insuficiente sin un recorrido previo por el nacimiento, el crecimiento y la expansión del término azar. Asimismo, la naturaleza práctica de la investigación aristotélica se decide precisamente en el interés antropológico que orienta la pregunta griega por el azar, pues en efecto, a diferencia de la perspectiva científica moderna, la investigación del azar responde al cuestionamiento crítico que el hombre elabora en torno a sí mismo y al mundo que lo contiene, lo interpela y lo arrolla inesperadamente. Asumidas estas consideraciones, pasaremos a exponer el modo en que se desarrolla nuestro trabajo, dado que el interés principal de la investigación es la doctrina aristotélica sobre el azar y que dicha doctrina nos ha conducido hacia el ámbito del pensamiento y las literaturas griegas prearistotélicas. La tesis doctoral está dividida en 3 partes. La primera parte está dedicada a la experiencia griega del azar y a las diferentes tentativas de interpretación del fenómeno fortuito. Esta primera parte está a su vez dividida en 2 secciones. En la primera sección, nuestro objetivo ha sido construir un nivel de trabajo en el que queden delimitados de manera general tanto el objeto de la investigación como el marco en cuyo interior se desarrolla la misma. El asunto no es otro que la constatación cotidiana de la imposibilidad de explicar de manera satisfactoria todo lo que acontece, en particular eventos de corte significativo que gozan de cierta relevancia en nuestras vidas. El marco, por su parte, viene definido por el arco de la producción intelectual griega, desde los poemas de Homero hasta la prosa científica ilustrada del siglo V a.C. Lejos de interesarnos por todos y cada uno de los autores y movimientos que nutren esta época, nuestro interés se dirige de modo más preciso hacia una pregunta muy concreta: ¿de qué modo trata de explicar el pensamiento griego la presencia de elementos significativos parcialmente incomprensibles en el interior de la vida humana? ¿Cuáles son los instrumentos teóricos
de los que se sirve, a qué visión del mundo responde en cada caso la interpretación del fenómeno fortuito. Partiendo de estos interrogantes y utilizando la noción fenomenológica partiendo de estos interrogantes y partiendo de la noción fenomenológica, ni hegeliano, husserliana, ni teológica, ni histórico-descriptiva de trascendencia como clave interpretativa, veremos que la totalidad del pensamiento griego previo a Aristóteles exhibe dos actitudes fundamentales en relación al sentido de evento fortuito. Por un lado, la actitud derivada de lo que hemos denominado ontología de la clausura, en cuyo interior todo acontecimiento en el orden del tiempo es la expresión de un orden previo y fundante, de una unidad trascendental de síntesis que engloba, identifica y en última instancia explica la pluralidad del ser y las vicisitudes del acontecer relativo a los seres humanos. En el interior de este paradigma, el acontecimiento fortuito es aquel cuyo origen permanece velado a las capacidades intelectuales del hombre. Fortuito es aquello que simplemente no somos capaces de comprender en términos racionales, si bien responde como todo acontecimiento a una estricta unidad de sentido, ya siempre terminado, destino, moira, voluntad de los dioses. B. Por otro lado, la actitud propia de la ontología de la contingencia, que promueve una interpretación del mundo basada en las coordenadas de la historia, la racionalidad, la libertad, el progreso y la indeterminación objetiva y no meramente psicológica del futuro, frente a la clausura omnímoda de un destino que todo lo envuelve y todo lo decide. La ontología ilustrada de la contingencia habilita la posibilidad de lo insólito y lo fortuito en un universo sometido ahora a las facultades racionales del ser humano. Una opción que rechaza todo principio omnicomprensivo y que apuesta por la tendencia naturalista a identificar los acontecimientos con fenómenos sujetos y leyes inmanentes, naturales, cognoscibles y matematizables por el intelecto. A pesar de esta tendencia progresista, la ontología de la contingencia se enfrenta exactamente al mismo conflicto que la ontología de la clausura: dar cuenta de los ángulos de indeterminación que acompañan a todo fenómeno natural, a toda empresa racional y a toda acción práctica. Una vez dibujado el perímetro de nuestros intereses, en la segunda sección de la primera parte se concentra en el vocablo que asume en el mundo griego todas las inquietudes que venimos presentando. Azar. A lo largo de esta sección nos ocupamos de la dimensión semántica del sustantivo. B. El objetivo central de esta parte de la investigación es claro. Se trata de asistir al nacimiento y crecimiento semántico del término con el fin de vislumbrar cuáles son los sentidos fundamentales que adquiere el vocabulario del azar en el mundo griego. Ejemplo, qué orden de problemas tenemos entre manos, partiendo del verbo azaroso. En los poemas homéricos vemos que azar canaliza la experiencia griega del azar en tres momentos principales, como expresión del encuentro en el sentido amplio, un encuentro físico en el campo de batalla de la Ilíada, que irá asumiendo paulatinamente valores más abstractos, como expresión del envío preparado por la divinidad. Azar es aquello
que los dioses fabrican y entregan a los mortales, y finalmente, como expresión del caso fortuito en un contexto secularizado de explicación científica, el mero acaecer que se desfonda en el universo vacío de dioses. Todos estos sentidos confluyen en una profunda unidad semántica que acompaña al sustantivo griego en todas sus fases. La expresión de un contacto puntual entre el plano de la interioridad racional del agente moral y del orden situacional del mundo en el que éste actúa. Esta unidad semántica nos ayudará a intensificar la necesidad de entender el azar en términos eminentemente prácticos. La segunda y la tercera parte de nuestra investigación se centran de manera específica en el concepto aristotélico de azar y en la doctrina que el estagirita elabora a partir del mismo. En la segunda parte hemos intentado elaborar un status questionis en torno al azar aristotélico, cuyo asunto que a nuestro juicio ha sido notablemente descuidado por los especialistas. El descuido al que nos referimos no responde tanto a la ignorancia de la doctrina de la aristotélica del azar como su simplificación cientificista en términos de un apéndice irrelevante a la teoría de las causas. Asimismo, el interés mayor de la doctrina sobre la suerte y la casualidad despierta en la filosofía práctica, adolece de una sospechosa constante, la indiferencia frente a los escritos físicos en las reflexiones sobre el azar en los escritos éticos. Algunos de los errores más frecuentes en la aproximación erudita del problema del azar, la suerte y la casualidad en el pensamiento del estagirita. De este modo, la exposición de los errores más frecuentes precederá al estado de la cuestión A y B respectivamente. En este último observamos que entre algunos especialistas de fama internacional es costumbre imputar a Aristóteles falta de coherencia y precisión en su doctrina sobre azar y determinismo. En efecto, los pasajes de Física 2 están repletos de contradicciones doctrinales, así como de muestras frecuentes de relajación en el uso de dos términos en apariencia tan dispares. Por todo ello, dedicamos la tercera sección de esta segunda parte a preguntarnos por la coherencia doctrinal de la propuesta aristotélica mediante un recorrido pormenorizado de los diversos lugares en los que Aristóteles reflexiona sobre el azar y el determinismo a lo largo del corpus. En la tercera y última parte de nuestra investigación hemos querido realizar un análisis pormenorizado de la doctrina aristotélica del azar, tanto en su horizonte genético como desde el punto de vista de sus implicaciones doctrinales en el terreno de la praxis. Una vez más, la decisión de orientar una investigación doctoral en torno al concepto de azar en la filosofía de Aristóteles responde al deseo de establecer las bases necesarias para una aproximación conceptual a una parcela particularmente descuidada por la erudición aristotélica. Aristóteles nos proporciona los instrumentos conceptuales necesarios para una correcta consideración de ciertos problemas filosóficos de primer orden. Las relaciones entre determinación formal e indeterminación desde un punto de vista ontológico, inteligibilidad y límites del conocimiento científico desde un punto de vista nociológico, temporalidad, factilidad, contingencia, fortuna y límites de la acción humana desde un punto de vista práctico.
Como vemos, el ámbito de problemas desentrañado por la investigación de lo fortuito atraviesa diversos órdenes del pensamiento aristotélico. El horizonte metafísico donde se dilucida el horizonte metafísico donde se dilucida el estatuto ontológico del accidente. El horizonte epistemológico donde se establecen las condiciones del conocimiento científico y de su objeto. Y el horizonte psicopráctico, esto es el orden natural del azar, en cuyo seno se dan cita el movimiento natural inconsciente conforme a fines de los cursos de acción deliberados orientados a la consecución de objetivos. El plano ontológico y cosmológico que acoge ambos niveles dinámicos es en efecto el orden de la contingencia, aquello que puede ser y ser hecho de otra manera. A la vista del alcance no meramente físico de la doctrina del azar aristotélico, en la última parte de nuestro trabajo hemos trazado un itinerario muy preciso partiendo del programa aristotélico diseñado. Nos adentramos en los diferentes lugares del corpus que van reclamando un espacio de atención indispensable para la correcta caracterización del fenómeno fortuito. En este sentido comenzamos nuestro trayecto examinando la dimensión genética del concepto de azar, esto es, el plano en el que Aristóteles elabora la fijación conceptual e instrumental necesaria para el estudio de lo fortuito en sentido amplio. Este plano no es otro que el orden lingüístico, los modos en que el ser humano, la gente común, la opinión y los más sabios hablan del azar, la suerte y la casualidad, habiendo constatado la presencia cotidiana del vocabulario de la incertidumbre. Aristóteles enmarca la discusión sobre el conocimiento fortuito en el debate cosmológico de la física jonia, tratando de presentar, analizar y criticar la falta de una doctrina filosófica estricta entre sus antecesores y presentando los balbuceos especulativos de los últimos. El examen de los tres grupos de opiniones en el pensamiento precedente da paso a la caracterización definitiva del acontecimiento fortuito. Allí Aristóteles definirá el fenómeno fortuito como según un criterio ternario, criterio de frecuencia, donde el punto de vista del ritmo de los acontecimientos fortuitos son todos aquellos sucesos que no producen ni siempre ni en la mayor parte de los casos. Criterio causal, donde desde el enfoque etiológico fortuito es lo que se produce accidentalmente. C. Criterio releológico, criterio teleológico, desde la perspectiva teleológica, fortuitos en aquellos acontecimientos excepcionales producidos accidentalmente que sin embargo pertenecen al orden de los fines. Asumida esta caracterización, nuestra investigación se esfuerza por la comprensión detallada de cada una de estas características de excepcionalidad en cuyo interior realizamos un recorrido por el concepto absolutamente fundamental de contingencia, accidentalidad examinada en términos generales y en relación con la definición de lo fortuito, teleología, la afirmación aristotélica del carácter teleológico de lo fortuito constituye sin duda uno de los interrogantes más complejos de la doctrina sobre el azar, la suerte y la casualidad. Ciertamente no parece sencillo combinar la finalidad del azar propuesta en los pasajes de la física con la negación de todo carácter teleológico
azar y indeterminismo en múltiples lugares del corpus. Ante semejante situación hemos intentado defender por el sentido teleológico el acontecimiento fortuito. Se apoya en una interpretación no causal de la expresión Reka Tov. Esta interpretación intensifica la naturaleza práctica del evento fortuito por cuanto define su naturaleza teleológica en términos de significación o relevancia práctica. Fortuito es el acontecimiento excepcional causado accidentalmente, cuya irrupción genera, no obstante, modificaciones relevantes en el interior de la existencia humana, favoreciendo o frustrando inesperadamente la consecución de objetivos. Una vez explicado el significado del finalismo del azar y habiendo definido en términos de significación práctica, nuestro trabajo se encamina hacia su último cometido. Este no es otro que la aplicación de la doctrina fijada en la física al ámbito de los escritos éticos, pues en efecto, si ese concierto que el azar es un fenómeno cotidiano que atañe a la existencia humana, ¿de qué manera influye lo fortuito en la construcción de la vida buena? Si la acción racional y el azar están indisolublemente unidos, ¿cómo afecta este vínculo a la consecución de la felicidad en el seno de la comunidad política? ¿Acaso la felicidad se confunde con la buena fortuna? ¿Acaso es posible ser felices al margen del contexto situacional en que habitamos y actuamos y en cuyo seno, que duda cabe, se produce una constante exposición a irrupciones inesperadas de corte significativo? En una palabra, ¿qué grado de azar es necesario para la consecución de una vida satisfactoria? Aristóteles aborda esta serie de problemas en sus escritos éticos, particularmente en el objetivo de esta incursión en estos pasajes no es otro que el esclarecimiento del que nos parece un triángulo fundamental que comprende la naturaleza eminentemente práctica de lo fortuito, el vínculo determinismo, azar, indeterminismo. El examen de este enlace primordial nos conduce finalmente a un análisis de la doctrina aristotélica de los bienes externos como condición necesaria de la felicidad, que desemboca en la noción de determinismo afortunado. Dedicamos a esta noción el último epígrafe de la tercera parte, insistiendo en las contradicciones presentes entre una concepción mística del azar y la doctrina física. Asimismo, llamamos la atención sobre las posibles objeciones que suscita la demanda aristotélica de una buena fortuna permanente como condición necesaria del determinismo en el capítulo final de la en efecto, el carácter puntual de lo fortuito no parece concordar con la necesidad constante de la buena fortuna para la consecución de la vida buena proclamada en las éticas. Haremos un aparte y continuaremos